Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar sobre trastornos de la percepción, según la clasificación de Ricardo Capone. Hemos tomado como referencia bibliográfica su libro que lleva como título Psicopatología y Semiología Psiquiátrica. Muy bien. Para empezar, tenemos que entender algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el trastorno es la alteración o la perturbación del estado mental. La sensación es la excitación del órgano sensorial debido a la acción que ejerce un estímulo, provocando una reacción de transmisión hacia el cerebro, el cual lo registra como una experiencia. La percepción es el acto de toma de conocimiento de los datos sensoriales, mediante el cual se adquiere el mecanismo del mundo exterior. La representación es la creación en la mente de una imagen que ya no está presente. Es una situación muy interna, subjetiva, psíquica, no tan nítida y a veces incompleta. La sensación, para explicarlo en palabras simples, es la captación de todos los estímulos externos gracias a nuestros sentidos o por parte de nuestros sentidos. La percepción es el acto de organización, interpretación, es la unión de todos esos datos, de aquellos estímulos que han sido captados por nuestros sentidos. La representación hace referencia a esas imágenes mentales que se nos crean después de haber pasado el hecho de la sensación o ese proceso de sensación y percepción. La representación, cabe decir que es uno de los materiales muy importantes con lo que trabaja el pensamiento, ¿ya? En palabras simples. Ok. Como decía al inicio, hoy hablaremos solo de trastornos de la percepción o de patologías de la percepción, ya que también existen patologías de la sensación y patologías de la representación. Bueno, existen trastornos cuantitativos. Dentro de estos trastornos cuantitativos tenemos a la aceleración de la percepción. ¿Qué es la aceleración de la percepción? Muy bien, que aquí en esta patología se captan muchos estímulos, por lo que origina una menor fijación mnémica. Aquí se están captando, el sentido está captando demasiados estímulos, por lo cual se obstruye ese ingreso de información, generando un error de percepción y un error también en la memoria. Otra patología cuantitativa de la percepción es el retardo de la percepción. Si en la patología anterior se captaban demasiados estímulos, más de lo normal, claro, porque estamos hablando de patología, en el retardo de la percepción se captan pocos estímulos. O sea, en un intervalo de tiempo no se captan aquellos estímulos, aquellos detalles del estímulo externo que se debería captar en una normalidad. Esto puede ser originado por fatiga, esto puede ser originado quizás por una depresión, distintos factores psicológicos como también pueden ser orgánicos. Y esto origina que no se capte, que no se perciba en conjunto muy bien. La hiperestesia es otra patología de la percepción. Existe una intensificación anormal en la percepción, ¿ya? Por ejemplo, aquí los colores que se captan pueden ser demasiado intensos, ¿no?
intensificación de la percepción, ¿no? El debilitamiento de la percepción es la reducción anormal en la intensidad de las percepciones. Si en la patología anterior se captaban muy intensos aquellos colores, o muy intensos aquellos sonidos, o quizás sabores, aquí por ejemplo los sabores van a ser casi insípidos. También existen, así como existen trastornos cuantitativos, también existen trastornos cualitativos. En ellos tenemos, por ejemplo, las ilusiones. Las ilusiones en sí es una percepción distorsionada de un objeto real. Tenemos tres clases de ilusiones: las ilusiones por inatención, las ilusiones catatímicas y las ilusiones oníricas. Las ilusiones por inatención se da cuando hay un debilitamiento de la atención y esto deforma la percepción. También puede ser quizás por una depresión, una fatiga, cansancio, y esto ocasiona que deformemos la percepción, que deformemos ese estímulo captado y le demos otro significado, otra interpretación. Las ilusiones catatímicas, la captación es perfecta, pero la carga afectiva produce que se agreguen atributos que no pertenecen a ese estímulo o a la sensación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la imagen una carita. Estas ilusiones catatímicas, hay un claro ejemplo en aquellas manifestaciones religiosas que se dan en los árboles y la gente suele decirle que es un milagro. Las ilusiones oníricas, aquí se dice que no existe problema con la captación sensorial, pero el estado de conciencia predispone a que se dé un error de percepción. Las alucinaciones, que son otro tipo de patologías cualitativas, es la percepción sin objeto real, ¿no? La diferencia entre ilusiones y alucinaciones es que en las ilusiones sí existe el objeto. O sea, si tú estás viendo, por ejemplo, una mancha media borrosa de humedad en la pared y la carga afectiva o tu religiosidad te hace captar esa mancha como si fuese el rostro de Cristo, estás distorsionando la percepción porque es solo una mancha, ¿no? Bueno, pero existe ahí el estímulo, es real, o sea, la mancha sí existe. Eso es en cuanto a las ilusiones, pero en las alucinaciones en realidad no existe. La mancha no existe, pero tú la ves. Bueno, el individuo la ve, pero a la vista de los demás no existe el estímulo. Es una creación de la mente, pero el individuo lo toma como con criterio de realidad. Bueno, alucinaciones en relación a los órganos sensoriales. Tenemos las alucinaciones auditivas. Dentro de estas alucinaciones tenemos las elementales, verbales y las comunes. En las alucinaciones auditivas elementales se perciben ruidos y sonidos sin significación. Pueden ser silbidos, algunos rozamientos, zumbidos, etc., ¿no? Cabe resaltar que estos silbidos o estos zumbidos son creación única del individuo, pero él sí las escucha, ¿ya? Alucinaciones auditivas verbales. Se escuchan voces, conversaciones ya completas, ¿no? Conversaciones completas, ya no se escuchan como en la patología anterior, solo ruidos difusos como golpes a la pared, a la puerta, ¿no? Sino que aquí ya se escuchan voces,
Aquí se escucha que otra persona les articula palabras, ¿no? Hay una sensación en donde le dan órdenes o lo amenazan, o a veces hay alucinaciones donde los halagan, les hablan a ellos. Las alucinaciones auditivas comunes, se trata de sonidos comunes para la persona, ¿no? Sonidos que siempre van relacionadas con su vida, con su entorno. Un zapatero, por ejemplo, puede escuchar el sonido del martillo contra la horma. Muy bien. Tenemos también alucinaciones visuales. Pueden ser imágenes inmóviles o en movimientos de tamaño natural, minúsculos, gigantescos. En estas alucinaciones visuales las personas hasta pueden ver animales, pueden ver un dinosaurio, pueden ver una silueta que les causa o que les produce demasiado miedo, pueden ver demonios, hasta aquellas personas que han sido muy religiosas en su vida normal. En esta patología pueden llegar a estar viendo al mismo Jesús, a los ángeles, etc. Alucinaciones olfativas y gustativas. Son percepciones olfativas o gustativas sin estímulo externo, otra vez. Cabe resaltar eso, que no existe el estímulo externo, pero la persona que está en esta patología sí lo ve, sí huele, sí siente el sabor, sí escucha, sí está tocando. Son alucinaciones. Pueden ser agradables o desagradables, pero en la mayoría de los casos se da que estas alucinaciones son desagradables, ¿no? La persona siempre está oliendo algunos olores putrefactos, olores de heces, o a veces otras personas dicen que sienten el sabor de la pus o de la sangre en su boca, y en realidad no existe el estímulo externo. Alucinaciones táctiles. Alucinaciones táctiles térmicas. Aquí hay una sensación de estar siendo calentado, o también hay una sensación de estar siendo enfriado, sin razón alguna, claro. En un trastorno de ansiedad puede darse estas alucinaciones, ¿no? Donde la persona siente que se le eleva la temperatura, o también el miedo les genera que sientan demasiado frío y comiencen a temblar de manera inexplicable. Alucinaciones táctiles de hormigueo o de perforación. Existe una sensación de tener animales pequeños en la piel, intestinos u órganos. Hay que diferenciar estas cosas, por ejemplo, cuando hay personas que alucinan visualmente y están viendo insectos. Y no es lo mismo aquí, porque aquí se siente, pero a veces no los ve, Pero la persona manifiesta y dice sentir, por ejemplo, tener insectos en los testículos, tener insectos por la espalda que se le meten en el cuerpo, pero no los ve. En otras patologías, claro, se puede combinar estas alucinaciones táctiles con las visuales y también con las olfativas, ¿no? Una combinación de alucinaciones. Alucinaciones táctiles hídricas. El individuo manifiesta sentirse humedecido por alguna forma, sin razón alguna, claro está. Alucinaciones sinestésicas. Muy bien.
Existe una sensación propioceptiva y enteroceptiva. Sensación de estar petrificado por dentro o reducido de tamaño, o a veces las personas manifiestan sentirse vacíos, sentirse huecos, o sentir que hay algún animal, un animal dentro de ellos, en sus órganos, que se los comen por dentro, ¿no? Alucinaciones sinestésicas. Percepción de movimientos sin el estímulo claro sobre el órgano propioceptor de los músculos. Las personas manifiestan o dicen mantenerse suspendidos en el aire, o a veces dicen que son tirados de lejos. Otras alucinaciones. En esta patología el estado afectivo predispone a escuchar voces, a ver familiares que ya fallecieron, y a veces estos familiares, o bueno, estas alucinaciones de aquellos familiares les ordenan que se castiguen, o a veces ven siluetas de dioses que les ordenan cosas. Manifiestan ver demonios que también les ordenan cosas o los amenazan. Alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Estas alucinaciones son consideradas patologías, pero esto ocurre a las personas y no quiere decir que estemos enfermos. Ocurre comúnmente, pero a veces es a causa de el estrés. Cuando tú estás a punto de dormirte y a veces saltas, por así decirlo, ¿no? Te asustas y pegas un brinco en tu cama, pero ese brinco está relacionado con algún sueño, ¿no? Esas son alucinaciones hipnagógicas. Las alucinaciones hipnopómpicas se dan antes de despertarse. Alucinaciones extracámpicas. Muy bien. En esta patología se percibe algo fuera del campo visual. Se manifiesta como una persecución y el individuo manifiesta que siente que algo lo persigue atrás suyo, ¿no? Una sombra negra que la persigue. Por ejemplo, podemos ver la imagen ilustra bien el concepto de esta patología. También tenemos en esta clasificación las alucinaciones funcionales. ¿De qué tratan las alucinaciones funcionales? Hay una percepción en ausencia de estímulo claro, porque es una alucinación, y se produce en simultáneo con la percepción normal. Por ejemplo, cuando un individuo escucha el sonido de las campanas de la iglesia, comienza a escuchar voces que le ordenan que se castigue, ¿no? Esto funciona como, funciona como un condicionamiento, ¿no? Un estímulo desata las alucinaciones, ya pueden ser visuales, auditivas, táctiles. Las alucinosis. Las alucinosis también hay una percepción, hay una captación del estímulo. Aquí el individuo tiene conciencia de que este estímulo que está captando no es real, que es algo anormal. Muy bien.
Recomiendo que se pongan los audífonos y, si es posible, cierren sus ojos para que puedan experimentar algunas alucinaciones auditivas y tengan esa sensación que los esquizofrénicos tienen, ¿no? Go on, do it. No, don't. You can't. So stupid. Look at you. Stupid. Pointless. Touch you. Worthless. You touch that one. Stupid. Yes, you would. You touch that. So stupid. They look at you. I can see you sweating. I can see you. They're Pointless. looking at that. Worthless. She knows. Yes, look at Corporate Coffee Futures and professional design future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures in professional design future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures and professional design future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures and professional design future concept to have professional living and function. Hello. Why are you ignoring me? You're bad. Hello. Muy bien. Espero que haya sido de su agrado este pequeño aporte sobre los trastornos de la percepción. Como vuelvo a repetir, he tomado la referencia bibliográfica del libro de Ricardo Capone, que lleva como título Psicopatología y Semiología Psiquiátrica. Muchas gracias.